dice la palabra de Dios en el texto que hoy vamos a compartir de Marcos 2. Dice: tiempo después Jesús volvió a Cafarnaúm. Apenas corrió la noticia de que estaba en casa, se reunió tanta gente que no quedaba sitio ni siquiera a la puerta. Y mientras Jesús les anunciaba la palabra, 4 hombres le trajeron un paralítico que llevaban tendido en una camilla. Como no podían acercarlo a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo donde él estaba y por el boquete bajaron al enfermo en su camilla. Al ver la fe de aquella gente, Jesús dijo al paralítico: «Hijo, se te perdonan tus pecados». Estaban allí sentados algunos maestros de la ley y pensaron en su interior: ¿cómo puede decir eso? Realmente se burla de Dios. ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Pero Jesús supo en su espíritu lo que ellos estaban pensando y les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil, decir a este paralítico: se te perdonan tus pecados, o decir: levántate, toma tu camilla y anda? Pues ahora ustedes sabrán que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar pecados. Y dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó y ante los ojos de toda la gente cargó con su camilla y se fue. La gente quedó asombrada y todos glorificaban a Dios diciendo: nunca hemos visto nada parecido. Vamos a retroceder un poquito a esta palabra, en la que vemos a estos hombres que traen a un paralítico ante Jesús. Dices: ¿de dónde venían estos hombres? Seguramente ni siquiera eran de Cafarnaúm. Igual habían recorrido una distancia. Quizá no habían estado varios días de camino, pero sí podían haber estado varias horas caminando para traer a este hombre paralítico ante Jesús. Eso es un esfuerzo importante, porque aunque lo lleven entre 4 hombres, una persona adulta es un peso, ¿no? Pero ellos están tan decididos, están tan convencidos de que Jesús le puede sanar, que no dudan en ponerse en camino para llegar a la presencia de Jesús. No piensan en los inconvenientes, no piensan en que se van a cansar, no piensan en que les pueda llover, no piensan en que pueda hacer mucha calor. No piensan o no han previsto lo que luego se encuentran, que está tan lleno de gente que ni siquiera pueden ver a Jesús, no se pueden acercar a Él. A ellos les ha movido la fe que hay en su corazón. Estas personas seguramente un día oyeron hablar de Jesús a otras personas. Estos hombres, posiblemente, en algún momento que Jesús pasara por su pueblo o en alguna aldea o algún pueblo cercano, ellos se acercaron y fueron a escuchar cómo Jesús proclamaba la palabra de Dios. Y esa palabra se hizo vida en ellos. Quedaron tan tocados y tan convencidos que ellos querían que este hombre paralizado pudiera experimentar la sanación no solamente física, sino la conversión que Jesús ofrecía a través de su palabra como gracia de Dios. Y no dudaron. Ellos seguramente ya en su pueblo habían estado proclamando a este enfermo la palabra de Dios. Habían estado evangelizándolo. Y entonces él aceptó el hacer ese trayecto, ese largo viaje. Un hombre que había estado postrado en cama tantísimos años y que seguramente él ya había desestimado en su vida ningún cambio, no tenía ninguna esperanza, había conseguido albergar esperanza en su corazón a través de la palabra de Dios que estos hermanos le habían proclamado. Estos hermanos, después de escuchar la palabra de Dios, habían formado comunidad.
y en comunidad cogieron a su hermano necesitado y paralizado por la enfermedad y paralizado por la desesperanza y por el pecado que toda persona tenemos, y lo habían llevado a la presencia de Jesús. Dice San Pablo en los Efesios: en unión con Cristo y a través de nuestra fe en Él, nos atrevemos a acercarnos a su presencia con toda confianza. Esta palabra era justamente lo que hicieron estos hermanos. Se hizo vida en estos hermanos que quisieron llevar a otro hermano a la presencia de Jesús con toda la confianza de que lo mismo que había cambiado sus vidas, cambiaría la vida de este enfermo. También nos dice Santiago en el capítulo 4, versículo 8: acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Y eso es lo que hicieron. No se cortaron ni un pelo. Se subieron al tejado, desmontaron el tejado, sin pensar si les iban a echar la bronca, si luego iban a tener que pagar los daños y perjuicios, pero lo importante es que aquella persona se pudiera acercar a Dios para que Dios se acercara a él. Fijaros que para hacer eso, unas personas adultas, unas personas con una inteligencia, con un sentido común, es pues como aquellos que, como dice Jesús, los que son como niños, de ellos es el reino de los cielos. Ellos no pensaron en las consecuencias, no pensaron en que les iban a echar la bronca, no pensaron en los destrozos que hacían. Ellos querían aquello y estaban convencidos de aquello y actuaron como niños confiados en su Padre, en que ellos estaban haciendo lo bueno para ese hermano. Esta es la confianza que Jesús nos pide a nosotros. Y esta es la intercesión que Jesús nos pide. Hay tantos hermanos enfermos, tantos hermanos paralizados, ya no solo por la enfermedad física, sino por las situaciones que se viven en la vida personal. Paralizados, por ejemplo, ahora en estos momentos, pues porque no encuentran trabajo. Paralizados porque igual ya tienen cierta edad y saben que tal y como está el mundo, la sociedad, es posible que no encuentren trabajo nunca más. Paralizados porque no saben cómo van a alimentar a su familia. Paralizados por el terror de ver que no saben cómo van a poder pagar los gastos elementales. Paralizados en una sociedad que es muy individualista y en la que creen y piensan que no encontrarán a nadie que les pueda tender una mano. Tantos hogares paralizados por heridas profundas de muchos años, por resentimientos que no se han llevado al Señor y que se van convirtiendo como en un cáncer que va apagando la vida del Espíritu Santo en nosotros, si no nos ponemos en su presencia para que Él nos diga, como Jesús le dijo al paralítico: levántate y camina. Yo te doy la gracia del perdón, yo te doy la gracia de la sanación, yo te doy la libertad de los hijos de Dios, la libertad de la verdad. Y la verdad, cuando entra en nuestro corazón, nos muestra nuestro pecado y nos hace libres al poder entregárselo al Señor. Y aceptar que venga el Espíritu Santo a sanar esos resentimientos que nos dañan y nos matan profundamente y dañan a los hermanos con los que estamos resentidos, porque nunca más volvemos a tener esa relación de amor. Esa relación de amor que Jesús nos proclamó: un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Así reconocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor unos a otros. Lo que hicieron estos hermanos con el paralítico era amor. No pensar en las consecuencias, no pensar en el prestigio, no pensar en las dificultades, sino sentir tal amor que queremos que este hermano sienta el mismo gozo que nosotros y tenga la misma vida verdadera que tenemos nosotros. ¿Cuántos hermanos tenemos a nuestro alrededor
que necesitan que nosotros les ayudemos y les llevemos en camilla, o si no en camilla, que seamos un bastón o una muleta para ellos en momentos determinados. Hay muchos hermanos a nuestro alrededor, de nuestra familia, amigos, conocidos, vecinos. Muchos hermanos necesitan una mano amiga. Y Jesús quiere que nosotros seamos esa mano amiga que sostenga a nuestro hermano cuando lo necesita, que le ayude a caminar, a dar ese paso determinado, según las circunstancias que esté viviendo cada uno. Dice que Jesús se maravilló al ver la fe de estos hombres. ¿Qué gozo sentiría Jesús cuando viera a estos hombres, a estos hermanos, a estos hijos de su mismo Padre, venir con esa confianza, diciendo: sabemos que tú le puedes dar la salud física, psíquica, espiritual, la que necesita nuestro hermano, y venimos a pedírtela? Y dice también en la primera de Juan: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si le pedimos algo conforme a su voluntad, nos escuchará. No tuvieron ni que pedírselo, solamente con los hechos Jesús ya lo entendió. Y le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados, toma tu camilla y anda. Y la gente quedó maravillada. Y la vida de este hombre quedó transformada. Y los 4 hermanos que le acompañaron siguieron caminando y madurando en la fe, y siguieron llevando en camilla a otros hermanos que también lo necesitaron, y les mostraron cuál es el camino. El camino es Jesús. Ellos habían encontrado a Jesús y lo habían reconocido como el Hijo de Dios que transforma las vidas. Con toda sencillez. Y luego vemos la parte contraria, los maestros de la ley. Estos hombres eran gente sencilla del pueblo, que conocían la ley, por lo que les habían ido predicando los maestros de la ley, que conocían las dificultades en que vivían, que conocían a Dios, pero a un Dios lejano. Y en su sencillez y en esa esperanza que tenían en que Dios vendría a sus vidas y los salvaría, se encontraron con Jesús y fueron salvados. Sin embargo, los maestros de la ley, que conocían a la perfección la ley, pero a los que Jesús tantas veces puso en entredicho porque predicaban la ley y no la cumplían, o la habían manipulado según su conveniencia, Jesús conoce sus corazones y ven que están juzgando. Están juzgando a pesar de haber visto la gloria de Dios. En muchas ocasiones ellos ven la gloria de Dios, pero se resisten porque su corazón está endurecido por el pecado y porque ellos se consideran ya salvados por Dios solamente por el hecho de ser maestros o de ser sacerdotes en aquel tiempo. Y no es así. El corazón se había endurecido y ellos no aceptan a Jesús como el Hijo de Dios, como su Salvador y como su Señor. Esta es la gran diferencia. Y este es el dolor que Jesús también tenía en su corazón. Él vino a dar su vida y a salvarlos a todos. Y se encuentra con la dureza de corazón de aquellos que son los representantes de Dios en la tierra, y sin embargo ellos se pierden y arrastran a tantas personas a la perdición. Jesús les hace ver su necedad, les hace ver que ellos prefieren la oscuridad a la luz, y les dice: pero insensatos, ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados? ¿O decir: coge tu camilla y camina? ¿Qué más necesitáis?
si estáis viendo la gloria de Dios ante vosotros. Pues esto mismo nos lo dice también Jesús a nosotros. Estáis viendo tantos hermanos necesitados, o incluso nosotros mismos estamos necesitados de muchas cosas. Y a lo mejor estamos andando cojos, mancos o medio ciegos. Y nuestro orgullo nos impide muchas veces aceptar la corrección de nuestros hermanos, porque creemos que pretenden alguna cosa, que tienen algún interés. Y si nosotros estamos caminando, conviviendo con personas que sabemos que son personas del Señor, tenemos que aprender a pedirle al Señor que nos libere de nuestro orgullo y que sepamos aceptar la palabra del hermano como una palabra venida del Señor, como una palabra de vida. El hermano es una muleta para nosotros. El hermano me llevará en brazos o en camillas si yo lo necesito, porque sé que es una persona de Dios. La semana pasada Jordi nos hablaba de que teníamos que aprender a reconocer dentro de la Iglesia quiénes eran los verdaderos profetas y quiénes eran los falsos profetas que nos llevaban por el camino de la perdición, al camino de la oscuridad. Pues también tenemos que orar cada día pidiendo al Señor que ponga a nuestro lado, que nos ayude a caminar con personas que sientan la misma llamada que nosotros del Señor. Personas que estén convertidas, personas que sigan el mismo camino y que también quieran llevar el reino de Dios a los hermanos que lo necesitan. Necesitamos esas personas porque el Señor nos ha llamado a vivir en comunidad, a caminar en comunidad, en común unión en nuestros corazones, sabiendo que el Espíritu Santo es mi guía y es el guía de los hermanos, y que los hermanos velan por mí y yo velo por mis hermanos, y que al igual que estos hermanos intercedieron por su hermano, nosotros debemos interceder los unos por los otros. En el teléfono de la oración, cuando atendemos algún caso, casos más sencillos, casos más difíciles, pero la verdad que todos son casos de profundo dolor para la persona que lo está pasando, ¿no? Y hay veces que llama la persona que está pasando una situación determinada, pero muchas veces son personas que llaman para pedir oración por otras personas. Esos hermanos están haciendo de camilleros y están buscando otros camilleros para que ayuden a llevar el dolor y la tragedia de tantas personas que hay en el mundo que viven verdaderas tragedias, de enfermedad y de situaciones difíciles en las relaciones familiares, en las relaciones laborales. Hay muchísimos casos y todos diferentes. Pero el Señor nos llama a ser camilleros de nuestros hermanos, porque un día nosotros necesitaremos que nos lleven a nosotros en camilla. No sabemos nunca las dificultades que traerá la vida, pero nadie estamos libres de una enfermedad, de un accidente, de problemas económicos, de la pérdida de un ser querido, que es ley de vida. Y todos necesitaremos que nuestros hermanos estén orando con nosotros para que nosotros podamos superar los baches por los que pasaremos, sin lugar a duda. Y para que no perdamos nunca la esperanza de que el Señor está a nuestro lado, de que Él es nuestro refugio y de que Él es nuestra fortaleza. Dice también en Santiago, la súplica ferviente del justo tiene mucho poder. Siempre decimos que Jesús es el corazón de la divina misericordia. Y Jesús no ha puesto un tapón en su corazón para guardar su misericordia y que no se le gaste. La misericordia de Jesús es infinita y su corazón fue traspasado por una lanza para que pueda brotar su misericordia sobre todos sus hijos. Y el clamor de sus hijos unidos en oración hace que brote la misericordia de Dios. El Señor no desea el sufrimiento que hay en el mundo. Él desea actuar, pero Él quiere que estemos unidos en oración. Y el poder del teléfono de la oración, por ejemplo, el poder de los conventos
de clausura, de aquellas hermanas o hermanos que están todo el día haciendo adoración, es un poder que conmueve las entrañas de Dios. Y entonces el teléfono de la oración, si hay una persona que está atendiendo en un momento determinado y puede dar una palabra de consuelo para la persona que llama desesperada, está muy bien. Pero el poder que tiene el teléfono de la oración es la unión de tantas personas anónimas que están orando por las necesidades de otras personas anónimas. Esa generosidad, ese desprendimiento, mueven los cimientos del cielo, porque Dios desea derramar una lluvia de misericordia, de amor, de alegría, de fortaleza, de bondad. Él desea derramar su Espíritu Santo sobre toda la tierra, sobre todos sus hijos por los que dio su vida. Ahora esta semana celebraremos Pentecostés. Tomemos conciencia de la necesidad de clamar cada día pidiendo el Espíritu Santo para este mundo en el que vivimos, para quienes nos rodean, pero también para tantos hermanos, para tantos hijos de Dios unidos en la fe que necesitan de nuestra oración. El buen samaritano también se encontró a un desconocido en el camino. Lo cogió, lo curó y lo llevó a donde sabía que se iba a poder reponer. Él pagó todos los gastos. Seamos el buen samaritano de nuestros hermanos. Intercedamos como hizo Abraham por Sodoma y Gomorra. Intercedamos como hizo durante 40 años el pobre Moisés, que si Job tuvo paciencia, Moisés tampoco se quedó corto. Tuvo mucha paciencia y siempre estuvo intercediendo por el pueblo de Israel. Y tantos ejemplos que nos muestra la palabra de Dios de personas que han estado intercediendo continuamente por sus hermanos. Nos dice también Pablo en Filipenses: permaneced firmes en un mismo espíritu y luchad con coraje por la fe del Evangelio, sin dejaros intimidar por los adversarios. Ahora que vivimos momentos difíciles, tiempos difíciles, aunque digamos que no es solo aquí, que es en todo el mundo, eso no consuela a nadie. Es bien triste que pasemos momentos difíciles en todo el mundo. Y en los momentos difíciles, lo que más fortaleza nos va a dar para seguir adelante será el Evangelio de nuestro Señor, la palabra de vida y la oración. Y saber que todos estamos unidos en un mismo corazón a un Padre amoroso que entregó a su Hijo por amor a nosotros. Un Hijo que aceptó dar su vida hasta la última gota por amor a nosotros. Igual tendremos que aprender a vivir con muchas cosas. Igual habrá muchos hermanos que pasarán hambre y muchas necesidades, pero que nunca falte el amor de un hermano a su lado, el amor de un hermano que le muestre el rostro de Cristo. Señor Jesús, te damos gracias por tu presencia en nosotros. Y te pedimos eso que hemos estado diciendo durante esta tarde. Te pedimos, Señor, que nos unas en un mismo camino. Tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida que nosotros deseamos vivir cada día, la vida verdadera. Enséñanos a desprendernos de nosotros mismos. Enséñanos a saber mirar con tus ojos a las personas que tenemos a nuestro lado. Enséñanos a mirar con los ojos del corazón las necesidades del mundo. El mundo es general, Señor, pero el mundo está lleno de corazones individuales que son hijos tuyos, de corazones que sufren, de corazones que también se alegran, pero de muchos corazones que están cerrados en sí mismos, que están cerrados en su orgullo, en su egoísmo, en su avaricia, en su pecado. Te pedimos por todos ellos
Y te pedimos que también nos muestres cada día nuestro pecado, para que no nos cerremos en una jaula de hierro, Señor, sino que siempre podamos ser transparentes ante ti como el cristal. Que tu Espíritu Santo nos pueda mostrar cada día la verdad de nuestro pecado y danos la gracia de poder acudir a confesarnos, a liberarnos de ese pecado y a pedirte cada día la gracia y la fortaleza de no volver a cometerlo. Que sepamos vivir generosamente entregándonos a nuestros hermanos, que sepamos ver la necesidad del hermano incluso antes de que él nos pida ayuda, Señor. Enséñanos a estar siempre en tu presencia y a ser también brújulas en los caminos de nuestros hermanos, para que puedan ver en nosotros tu rostro y para que puedan ver que nuestro camino es diferente del que ofrece el mundo y que nuestro camino es el camino de la verdad, es el camino de la felicidad, aún en las dificultades, aún en los momentos de tropiezo. Sabemos que tú estás ahí para levantarnos. En ti ponemos nuestra esperanza, porque tú nos vas a dar la luz, tú nos vas a dar la fortaleza, tú nos vas a dar la paz y nos vas a dar el gozo y la alegría, aun en los momentos de adversidad. Bendito y alabado sea, Señor. Los que creen en Jesús, los que creen